Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Dividend Talks, un espacio para conversar con distintos referentes del mundo económico y de las finanzas. Hoy, en este episodio sobre el panorama económico en un año electoral, profundizaremos sobre la actualidad económica argentina e internacional y los mercados e instrumentos de inversión a tener en cuenta para invertir este año. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el reconocido economista y profesor Juan Carlos de Pablo. Bienvenido. Gracias. Y saludamos a nuestro panel de hoy también, Iván Chomer, CEO de Dividends, y Ezequiel Chomer, director financiero de Dividends. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias, buenas tardes. un placer tenerlos acá nuevamente. Vamos a comenzar hablando un poco de la actualidad económica de la Argentina, si les parece. Todos sabemos que estamos ya a un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles creen que fueron los efectos sobre la economía argentina? Juan Carlos, si quieres comenzar. Hubo dos efectos. Uno positivo en el sentido que aumentó el precio internacional de bienes exportables y uno negativo porque aumentó el precio de la energía, que es un bien importable. Pero más allá de eso, hablemos un minuto de lo que fue el hecho. Más de un año de la invasión rusa a Ucrania. Las estimaciones dicen más de 100.000 muertos de un lado y del otro. Y lo que es peor, nadie avisora cómo puede terminar esto. Hace poco estaba escuchando que un militar de la OTAN, creo que, repito, no soy militar, dice, esto en el plano militar no se puede solucionar. Es lo que técnicamente podemos decir una guerra de flujos, porque las dos partes se rearman fuera del teatro de operaciones. La guerra de Malvinas, del lado argentino, fue una guerra de stocks. Cuando nos quedamos sin Exocet, sin bala que levantó, dijimos, chao, terminó. Entonces, estamos delante de una cosa verdaderamente muy, pero muy grave. Se arman alianzas y la sensación es que no se ve cómo esto se puede desempatar. Conectando con lo que vos me decías, en 2023, además de todos los líos propios de un año electoral y cosas por el estilo, tenemos que tener encima el hecho de que el conflicto lamentablemente va a seguir. Esperemos que no mucho tiempo. Ezequiel, ¿quieres darnos tu punto de vista? Bueno, aparte de agregar un par de cosas a lo que bien dijo Juan Carlos, más allá de la catástrofe humanitaria que reviste este conflicto, Argentina en particular le ocasionó un impacto que no fue nada bueno, que no viene siendo nada bueno, porque yo agregaría al pro y a la contra que la contra es mucho más grande que el pro, porque las exportaciones es verdad que aumentaron alrededor de 600 millones interanual, pero Argentina es un país que depende de las energías que importa y eso produjo un déficit en la balanza comercial muchísimo mayor. Ni meto en la ecuación el tema de la sequía, que es otro agravante mucho más importante. Y a nivel internacional, una cosa que viene pasando, me da la impresión, ya venía pasando con el COVID, fíjense. Mundialmente se está empezando a buscar más que maximizar los términos de intercambio, también a buscar tener previsibilidad a la hora de dónde realizar una inversión, dónde tomar un proveedor, dónde tomar un cliente, porque no es lo mismo un proveedor de un lugar confiable en el que se sabe que no hay conflictos que otro proveedor que sea en un lugar quizás mucho más competitivo económicamente, pero pueda tener un shutdown por la pandemia, pueda tener un tema relacionado con la geopolítica, de repente que se cierre un estrecho y impida comerciar. Entonces son puntos muy importantes que hay que tener en cuenta para el panorama argentino y mundial. Totalmente. Es cierto, Sí. es cierto, pero creo que hace 6 meses estaríamos, por esto que vos decís, más preocupados que ahora. Me da la impresión que en el primer mundo la tasa de inflación interanual está disminuyendo, los problemas de provisión se están normalizando. Por supuesto que el mundo está sujeto a nuevos shocks, eso, digamos así, podemos decir. Lo que es cierto es que los argentinos estamos acostumbrados a armar nosotros los despelotes e importar tranquilidad. Y esto, desde la pandemia, cuarentena, dejó de ser cierto. Totalmente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, y estamos también en un año electoral, ¿sí? Como era
¿Cómo creen ustedes y cómo ven el panorama antes y después de las PASO en estas elecciones de octubre? A la política tiene su lógica. Yo creo que hay mucha gente que quiere que los políticos funcionen como los sacerdotes o los deportistas. No, hay una lógica deportiva, una lógica teológica, una lógica académica. Los políticos son así. El lunes se matan, el viernes se besan, después van, después vienen. Cosas así. Ahora, Argentina es un país presidencialista y personalista. Cuando vos tenés el resultado de la elección de 2021, que fue muy importante, los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández están escorados, como los últimos 2 años del gobierno de Alfonsín después de la derrota del 87, como 4 meses finales de Macri cuando le hicieron el golpazo de 2019. Moraleja, este es un año donde inevitablemente al presidente no le creemos nada, no le damos bolilla, la credibilidad no se recupera, esto es así. Y dentro de eso, si después querés, hablamos, digamos, digamos, lo que puede ser la política económica. Ahora vamos al tema de las PASO. En 2019, los encuestadores decían que las PASO iban a dar empate. ¿Recuerdan? Bueno, resulta que Alberto Fernández le ganó, creo, por 17 puntos a Macri. Goleada, una cosa así. Al otro día, sube el dólar, bajan las acciones, bajan los bonos, cosas así. Me invitan a un programa de televisión y entonces yo, como profesional, dije, la toma de decisiones siempre mira para adelante. Si vos querías joder a Macri, el viernes tendría que haber hecho eso, no ahora. Así que esto para adelante. Por supuesto que toda afirmación de un profesional es bebida de manera diferente por el lado politizado. Entonces, los de Macri, te queremos Juan Carlito. Y los K se acordaban mal de mi mamá. ¿Eh? Entonces ahora vamos a estas PASO. ¿Qué podés esperar hoy de las PASO? Que gane la oposición. Moraleja, a las PASO 2023 yo no le tengo miedo. Porque me parece, vamos a ver, me puedo equivocar, pero siempre vos tomás decisiones, después te equivocás. Me parece que este año las PASO no van a producir el shock que produjo en 2019. Sí, una cosa hay que tener muy en cuenta. Más allá de que las PASO no es la semifinal, digamos, como muchos dicen. Guarda que no se atomice demasiado el voto opositor y no se acerque un poquitito a la barrera de 40% el oficialismo, porque ahí cambia todo. Efectivamente. Recuerden que con la actual Constitución, candidato a presidente que llega al 40,01 entra, no hay segunda vuelta. Efectivamente. No podemos descartar, alguien podría decir, bueno, los de la oposición lo saben, esto no quiere decir que después resuelvan el problema. Dicho de otra manera, acá en 2023, el que se aburre porque está mal informado. Totalmente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ezequiel. Hablando un poco de la economía internacional y los mercados, en el contexto actual de Estados Unidos, en términos de inflación, ¿sí? Y suba de las tasas, por ejemplo, ¿cómo creen que será el panorama para los mercados teniendo en cuenta estos datos, ¿sí? Del 2023? ¿Y qué economías mundiales creen que están mejor posicionadas este año? Juan Carlos. Ni idea. Y Una dudo idea. que alguien la tenga. Dudo que alguien la tenga. Pero alguna cosa general podemos decir. Por ejemplo, hasta hace poco venía todo el tema, la recesión mundial, ¿no? La recesión mundial. ¿No? Este fantasma me parece que se alejó. El otro día los muchachos del Fondo Monetario, una vez por trimestre, hacen este ejercicio de hacer los pronósticos macroeconómicos de los países miembros, y yo por lo que se llama la ley de los grandes números solo miro el promedio mundial, no que opinan de Argentina, no. Y lo que están diciendo, el PBI de este año va a crecer 2,9%, el año que viene 3,1%, siempre con decimales. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que no tenemos una recesión a la vista. La tasa de inflación está bajando, el impacto sobre los mercados, ustedes deben saber mucho mejor que yo. Como diciendo, me parece que hay menos intranquilidad e incertidumbre que el año pasado, digamos, o cosas por el estilo. Ahora, está sujeto a todo tipo, digamos, de avatar. En general, los argentinos no necesitamos despelotes externos para vivir de manera excitante, porque generamos suficientes despelotes nosotros, digamos. Bueno. Pero siempre ayuda esta imagen que vos decís, me parece que 2023 puede ser más calmo que los 2 años anteriores.
Bueno, es una visión optimista, por lo menos. Ezequiel, contanos. Bueno, yo tu soy visión. bastante optimista en el mediano plazo, aunque creo que todavía no terminamos de salir de la inflación. La inflación está bajando, pero a una tasa más lenta de lo que nos gustaría. Pensá que del último mes a mes la interanual bajó una décima, nada más. Eso hace que cuando la Fed tiene que tomar una decisión, en general entre inflación y recesión, le importa más la inflación que la recesión. Así que puede haber todavía algunos saltitos en las subas de tasa en los próximos meses, me imagino. Pero creo que el mercado, especialmente en Estados Unidos, ya está viendo la pegada de la vuelta y está anticipando a que pronto vamos a salir de este escenario. Muchísimas gracias. Sí, ¿Vos, Iván? yo también voy a agregar un poquito al respecto. Sí, me parece que primero lo que es interesante es que, y coincido con lo que comentaban, que es que va a ser menos complicado el tema del panorama político a nivel mundial. Yo creo que obviamente cuando uno piensa en el panorama un poco a nivel mundial, Estados Unidos juega un rol muy importante, la tasa de interés juega un rol muy importante, la inflación en Estados Unidos también es un efecto derrame en ese sentido. Entonces me parece que mirando un poquito lo que está haciendo Estados Unidos y lo que viene haciendo en los últimos meses, de alguna manera se vislumbra que están logrando domar la gran problemática, el gran desafío que tenía el año pasado, ¿sí? Por eso está claro que va a ser probablemente un año más tranquilo y, como decían recién, con menor incertidumbre. El año pasado había bastante incertidumbre, la tasa de inflación era realmente mucho más alta, ya llegando casi un 10%, y todavía no se sabía la capacidad de Estados Unidos de domarla, ¿no? O sea, siempre está ese riesgo. Ahora el gran cambio es que se ve que la están domando. La pregunta, como decía recién Ezequiel, es, ok, ¿la van a domar más rápido o menos rápido? Eso va a depender obviamente de la agresividad que tengan la suba de tasas y obviamente en esa agresividad, en el plazo que dure este contexto de tasas bastante altas, que obviamente hacen un clima mucho más hostil en términos de negocios, es la gran incertidumbre. O sea, la incertidumbre no es van a domar o no la inflación, sino cuánto tiempo van a tardar en domar la inflación, y un poco la apuesta de los mercados es esa, cuando de repente hay una métrica digamos mes a mes de que se ve que se logró la meta de baja, de repente los mercados suben, como pasó el mes pasado, suben a lo loco. Cuando pasó este mes que bajó un poco menos de lo esperada, los mercados achanchan un poquito. Entonces ahí se está viendo un poco la apuesta del mercado en ese sentido. La verdad, cuando uno habla con colegas en Estados Unidos, hay mucho más optimismo que el año pasado, lo cual es muy bueno, mucho más optimismo. Ya se están empezando a ver acomodamientos de algunas variables. En real estate, por ejemplo, se empiezan a ver un poco de acomodamiento, acercarse un poquito las puntas de compra-venta, que esos habían abierto un poco justamente por la incertidumbre del año pasado, ahora se vuelven a acercar y hay un panorama de mayor optimismo. Si uno habla con colegas en Estados Unidos, le van a decir, mira, si no es para mediados de año, que van a haber una o dos subas de tasas más, digamos, marginales, para fin de año uno tendría que empezar a ver una tendencia de baja, o sea, revertir la suba, empezar a bajar la tasa de interés de la Fed, lo cual obviamente va a generar un clima de negocios mucho más positivo del que está ahora, más crecimiento en Estados Unidos, obviamente, y ese efecto de derrame se va a ver. Entonces me parece que en ese sentido hay optimismo. Fíjate que el FED fue acusado de haber arrancado tarde, ¿no es cierto? Pero está bien. Pero está bien. En términos decisorios, cuando eso ocurre, después te quiere pasar del otro lado. Yo me acuerdo una declaración de Powell, el titular del FED, de, no sé, poner en septiembre del año pasado, donde el tipo dijo, la historia dice que es una barbaridad abandonar una política en el medio del río, cosas por el estilo. Y está bien, porque yo soy un fanático de un esquema que se llama ROT tipo 1, ROT tipo 2, ¿no es cierto? Vos a Powell, si lo acusás de haber aumentado la tasa de interés demasiado, ¿qué le decís? Bueno, que
algún puntito, no tiene desocupación, este es un dato importante. Acordate que el FED tiene un mandato dual, maximizar el empleo y la tasa de inflación. Afortunadamente, como está cambiando el patrón laboral, vos tenés una economía que crece muy poquito con una tasa de desocupación de 3,4%, con lo cual el cañón lo podés enfocar directamente sobre la tasa de inflación. Entonces los tipos dicen, sí, tenés razón, pero nos vamos a tomar el tiempo. La primera cosa que hicieron es morigerar los aumentos, ¿no? ¿Cuánto aumentaron 0,75 puntos porcentuales? ¿3 veces, 4 veces? No me acuerdo. 3 o 4 veces. Y ahora 0,25, creo que están pensando en 0,5, ¿viste? Tontos no son. Pero no tenés que esperar apresuramiento. Un amigo mío, yo aprendí de él hace muchos años, no argentinicemos el análisis de los otros países porque no entendemos nada. 100%. ¿Entendés? Es decir, con los argentinos ya hubieras cambiado la tasa 3 veces por día. Y Estados Unidos tiene un, entre comillas, problema. La gente le cree al gobierno, pero no los americanos. Todos los tenedores de títulos y los tenedores de dólares del mundo le creen al Fed. Entonces el tipo dice, vamos a hacer algo. Listo. Tampoco tiene más remedio, pero. ¿Cómo? Tampoco tiene mucho más remedio, porque si se usa el dólar. No. Bueno, pues siempre podrías no dormir de noche porque tenés dólares, ¿viste? Sí. La gente dice, bueno, le van a encontrar la vuelta. Ahora, esto lo dijo un exsecretario de Tesoro de apellido Rubin, dijo, ojo, no jodamos porque no está escrito en las tablas de la ley que somos creíbles. Como diciendo, si hacemos macana, podemos empezar a integrar el club de los no tan creíbles. Que se vayan calmando, digamos así, ¿no? Las incertidumbres, y que siga la vida normal. El americano no es un tipo que está pendiente como nosotros, el dólar, viste que transmitimos el dólar blue como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Subió medio centavo, que esto, que lo otro. Yo me acuerdo, Bernanke estaba a cargo de el FED en la crisis subprime, ¿no es cierto? 2008. Una de las primeras cosas que hizo es aumentar la garantía de los depósitos, ¿te acuerdas? Estaba en $100.000, creo que por persona, ¿no es cierto? Lo pasó a $250.000. Si lo hubiera tenido que pasar a 2 millones, la pasaba. Es decir, el mensaje que el presidente del FED le manda al 98% de la población, a un dentista de Wyoming. Estamos de atrás nosotros. Le dice, flaco, con vos no es el problema. Ya tranquilo. Y el otro le sigue operando las leyes. Es fantástico. Bueno, este es un país mucho más divertido. ¿Viste? Acá el presidente del Banco Central dice algo y decimos, no, pará. Bueno, pero es otra cosa. Yo creo que hoy primero me parece que las viene manejando bastante bien, ¿sí? Por lo menos es lo que dice el mercado, ¿no? O sea, en el sentido de que todo Estados Unidos, si vos hablabas con empresarios, digamos, con mucha gente en Estados Unidos, con empresas, negocios, etcétera, estaban como así, ¿no? Agarrados de las sillas con el cinturón puesto, esperando que venga una fuerte, ¿entendés? Entonces, y están así hace más de un año. Yo hablaba con firmas muy importantes, me decían, no, estamos reduciendo espacio de oficina, reduciendo personal. Se estaban agarrando y preparando para una fuerte, que no vino. Eso creo que es una señal de que las políticas que están tomando son buenas. Pero lo que te quiero agregar también es que también es interesante entender que hoy Estados Unidos está en otra posición a nivel geopolítico. Por ende, la fineza que tiene que tener el gobierno americano con el que resuelve este tipo de problemáticas es mucho más, tiene que ser mucho más eficaz, ¿sí? Porque está ya jugando casi mano a mano con China, y su hegemonía, no te estoy diciendo que está en juego, porque obviamente no lo está, pero es fundamental cómo salen de esta. China, después del COVID, sigue todavía con problemas, tiene problemas con burbujas inmobiliarias todavía, quebró Evergreen, una de las empresas más importantes de China, desarrolladoras. Entonces, todavía le está costando a China salir del COVID, se está enfrentando a un cambio, a una pérdida de competitividad, ¿sí? Porque vos tenés, como decía Ezequiel antes, una búsqueda ya, o sea,
ya entendieron la mayoría de los mercados del mundo que no pueden depender de China. Entonces están empezando a aparecer otros polos de manufactura. El caso de México es uno, ¿sí? México está creciendo mucho porque muchas empresas fabricantes se están yendo a instalar a China para poder proveer a Estados Unidos y a Europa, porque la mano de obra, como decía él, es todavía barata, por ahí no es tan barata como en China, pero el riesgo, digamos, es mucho menor. Entonces es la prima riesgo un poco que equilibra la ecuación. Entonces lo que te digo es, Estados Unidos, si aprovecha bien la situación y sale con una tasa de desempleo baja, con un dominio de la inflación rápida y sin perder mucho terreno ni mucha tasa de crecimiento, tiene una oportunidad de sacarle ventaja a China en los próximos 3-4 años bastante importante. Entonces me parece que en ese sentido te agrega como esa cuota de decir, bueno, ok, la tienen que hacer bien casi sí o sí, tiene otro nivel de presión que antes. No sé si querías Vos me haces acordar, cuando yo veo televisión, hay una frase que me encanta. El tipo que está transmitiendo el partido de fútbol, entonces se arma el contraataque y el tipo ve avanzar el equipo y dice, si le hace bien es gol. Es tautológica. No, pero déjame hacer un comentario referido a lo que decís, en buena medida comparto. La hegemonía de Estados Unidos puede estar en pelea, puede estar en riesgo, ciertamente está sobre el tapete. Ahora, más allá de lo que puede estar ocurriendo en el plano manufacturero, comercial o quizá tecnológico, todo esto, acá hay una cosa que tenemos que ver o chequear, y es si China se da cuenta que hoy es un jugador tan grande que si se pone a joder rompe el sistema. Y desde ese punto de vista, por ahora, no tengo evidencia que no se den cuenta de eso. Es decir, si los chinos, imagínense ustedes que los chinos dijeran hoy, bueno, mañana vendemos todos los títulos que tenemos. Ta. Y vamos a Estados Unidos y decir, todos los dólares, sí, entonces hacemos pelota a Estados Unidos. Y ellos también. Claro, no le sirve a nadie, al final es autodestrucción total. Entonces, eso. acá viene un principio muy importante, que en economía se habla de la importancia de no ser importante. Yo en Haití $20 te consigo. $2 millones no creo que te consiga. ¿Entendés? Los chinos no tienen más remedio que cuidar el sistema. En las épocas de crisis, el que cuida el sistema pierde, porque está pensando en recuperar una vez que, digamos, que se normaliza. ¿Entendés? Ahora, son las dos cosas, porque por un lado tienen que cuidar el sistema, por el otro lado compite. Y vuelvo al plano militar. No soy un experto, como ustedes comprenderán, pero vos has visto en los últimos meses que los chinos y los rusos están a los besitos, que te doy ¿no? Es decir, las relaciones entre esos países son múltiples. Y algunas pueden ser conflictivas, cosas por el estilo. Pero por ahora, parece que los chinos no están jugando a romper el sistema para quedarse con todo, porque saben que ellos también se van por la alcantarilla. Totalmente. Muchísimas gracias por su feedback. Y volviendo a Estados Unidos y todas las políticas que estuvo teniendo, ¿cómo creen que afectó eso al sistema inmobiliario? Te dejamos a vos. No tengo la menor Juan idea. Carlos. Si querés comenzar, Juan Carlos. No, hay el único comentario inmobiliario, pero en el sentido de las oficinas, deben sobrar oficinas por todos lados. Porque ha cambiado, ¿no? En la pandemia cuarentena porque estaban cerrados. Y ahora que volvieron, ¿viste? Está todo el tema, ¿no? Trabajo de mi casa. Es decir, hay aspectos de este cambio en la revolución, digamos así, laboral, que llegaron para quedarse. Pero hasta ahí lo único que sé, lo que saben son ellos. Bueno, sí, el mercado inmobiliario es muy amplio. Obviamente la pandemia afectó mucho a lo que era el rubro comercial, al rubro de oficinas, es innegable, al rubro turismo, es innegable. Pero la pandemia ya pasó, ahora estamos con los efectos de la guerra, también tiene sus efectos, pero en general lo que podemos ver con toda la coyuntura de hoy es un escenario de tasas más altas. Eso tiene sus efectos, básicamente hace que la gente que antes podía acceder a un crédito ahora no puede y le cuesta más. Particularmente lo que es el mercado inmobiliario residencial, lo que genera es, por un lado, que al ser más dificultoso el acceso a la vivienda, los precios tienden a frenarse un poquitito. Pero por otro lado, a la gente no poder alquilar, tiene que optar a no poder comprar, tiene que optar por alquilar. Claro. Entonces, el curioso efecto de todo esto es que las propiedades, las casas unifamiliares, por ejemplo, tienden a estabilizarse e incluso a bajar.
Y las propiedades pensadas exclusivamente para alquiler, como las multifamiliares, tienden a subir, porque el efecto de la mayor cantidad de masa Claro. de demanda tira para arriba el precio. Asimismo, pongámosle el condimento de la inflación, han subido en una enorme medida. Sí, y agrego algunas cosas. Por ejemplo, como decía, es muy amplio la industria, ¿no? Entonces, tenés muchas variables que juegan. Y lo que pasó también, además de generar esta, digamos, redistribución, u otras redistribuciones que tienen que ver con lo que decía Juan Carlos, que es el hecho de que muchos capitales salieron de determinados segmentos del real estate para irse a otros, principalmente al residencial, porque es el que, por lo menos, el que provee un panorama más claro a largo plazo. La gente todavía no sabe qué va a pasar con las oficinas, muy poco claro. Todo lo que es retail, digamos, comercial, locales, shoppings, también sigue siendo poco claro, por más de que tuvo un rebote post pandemia en todo el mundo, y lo que es turístico también tuvo un rebote, es poco claro. Entonces, con el escenario de suba de tasas todo se ve afectado de distinta manera. No es que hay una sola manera en la que se afecta, sube, baja, no. O sea, se redistribuyen las cosas cuando pasan este tipo de situaciones de cambio de tasa, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay un montón de factores, y esto lo repetí varias veces, es sabido en Estados Unidos que la tasa es una de un montón de variables que afectan las evaluaciones de los inmuebles, ¿sí? Y tenés siempre factores que son más macro y factores que son más micro, puntualmente de mercados, o sea, entonces podés tener, digamos, como no es un intangible, una acción que está ahí y es uno, o sea, sino que se ve afectado por dónde está ubicado, si esa zona donde está ubicado está creciendo mucho más, si la gente se está mudando a ese lugar. Entonces hay que tener en cuenta que no es que es un solo dato que, bueno, sube la tasa, todo se baraja de vuelta. No, hay que tener en cuenta un montón de factores que son macro, que son micro, que son, ya que tienen que ver con tendencias demográficas, tendencias laborales de Estados Unidos. Lo mismo pasa en todo el mundo. Por ende, es, diría, más una redistribución lo que está pasando con el real estate, puntualmente en Estados Unidos y en todo el mundo. Lo que hay que siempre tener son las claves de estar, digamos, bien parado y saber un poco para dónde está yendo la mano para poder de alguna manera acomodarse a esa redistribución. Totalmente. Bueno, teniendo un poco el contexto, teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto nacional e internacional, ¿creen que es un contexto favorable para invertir? ¿En qué mercados y qué instrumentos hay que prestarles más atención? Juan Carlos o Iván. Yo la única cosa que digo, a mí, yo voy a contar esto. La gente me dice, una pareja joven, ¿no? Me dice, es el momento para comprar nuestra casa o nuestro departamento, cosas por el estilo, ¿no? Hay gente que tiene la plata. Le digo, ¿te gustó? Sí, anda y comprala. La vivienda de uno es un acto de consumo. Entre las idioteces que escuché alguna vez, hay gente que dice, me compré este lugar, que es una porquería total, pero creo que dentro de 40 años el valor de reventa va a ser bueno. Doble tontería. Primero, nadie sabe si el valor de reventa va a ser. Segundo, ¿te vas a joder 40 años de tu vida? No. ¿No? Es un acto... Ahí va. Como vos decís, la tasa es una de las millones de cosas. Entonces, la primera cosa es agarrar, ¿te gusta? Si la pongo... ¡Paf! A la otra cosa que voy a decir, y hablamos del tema de la tasa. Cuando aparece el crédito en la Argentina, o en cualquier otro país, pero muchas veces el gerente del banco tiene la odiosa tarea de decirle, no te doy el crédito. A mí me preguntan, ¿no? ¿Qué le parece tomar un crédito? Muy sencillo. Tome usted la cuota y divídala por el ingreso de los que van a ocupar ahí, ¿no es cierto? Si la cuota inicial supera 25%, raje de ahí. ¿No? Muy pragmático, digamos. ¿Por qué? Porque usted sabe, usted saca un crédito a 5 años. ¿Qué va a pasar en 5 años? Todo va a pasar. Es como, me tomo un avión hasta Tokio, ¿usted cree que voy a enfrentar una tormenta? 3 tormentas, querido. ¿Que usted qué sabe? Nada, estadísticamente estoy hablando, ¿no? Imagínate en un país como Argentina, te hago un crédito a 5 años, todo te va a pasar, una buena, una mala. Si vos arrancás comprometiendo 40% de tu ingreso en la cuota,
Sí, a la primera derrapás. Entonces, el gerente que dice, no, muchacho, vaya a un lugar más chico, más viejo, te está haciendo un favorazo. En el corto plazo hablas mal de la mamá del pobre tipo ese. Y después lo abrazás. Digamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Iván, ¿querés darnos tu visión? A ver, a nivel, la pregunta es si hay que invertir o no hay que invertir. Yo creo que siempre es momento para, a ver, no siempre, ¿no? Hay momentos donde uno tiene que tener una política más de mirar qué está pasando, pero siempre es momento, lo que quería decir es que siempre es momento de moverse, ¿no? O sea, siempre hay que estar de alguna manera mirando lo que está pasando y jugando con esas variables para ver en dónde invertir, en qué invertir. Hay momentos donde uno tiene que estar un poco más expuesto y hay momentos donde hay que estar un poquito menos expuesto, más efectivo, más líquido, ¿no? Puntualmente me parece que hoy es un escenario para empezar a hacer un poco de apuestas, ¿sí? Porque creo que con este tema que estamos hablando antes de que va a haber un poco más de un panorama un poco más optimista en Estados Unidos, un panorama por ahí potencialmente más optimista en Argentina, me parece que hay un poco de contexto como para empezar a ser un poco más agresivo en ese nivel de exposición que uno toma. Ezequiel, ¿Sí es momento ¿querés para invertir? Yo creo que sí. Acabamos de salir de este escenario de inflación y de guerra y ¿alguno de ustedes vio pánico? No. O sea, pánico. Vemos mercado revuelto, vemos problemas, situaciones conflictivas, pero pánico no hemos visto ni siquiera en los momentos más duros de la guerra, ni de la pandemia. Ahora bien, esto nunca saben qué puede terminar, pero si no hemos visto pánico hasta ahora, me cuesta creer que podemos ver pánico en un corto plazo. Entonces, momento para invertir, definitivamente sí. Obviamente, ¿en qué? Que supongo que ahí debe apuntar tus preguntas. Sí, y perdón, una cosa más que te agrego, no nos olvidemos que todavía seguimos en un escenario inflacionario. Si bien se está solucionando, seguimos en un escenario inflacionario, seguimos como individuos y empresas perdiendo, digamos, o sea, el que está posicionado en dólares, perdiendo ante la inflación. Entonces, me preguntás, solamente por una cuestión defensiva es importante que uno invierta, ¿no? Lo que uno tiene hoy es, por el tema de suba de tasas, al alcance más instrumentos que se acercan más a esa tasa inflacionaria, ¿no? O sea, empieza a ser cada vez, se va cortando un poco la brecha, entonces es como instrumentos más libres de riesgo, ¿no? O sea, ya un bono americano a 10 años está rindiendo casi un 5%, la inflación está en un 6 y pico, o sea, va siendo cada vez más fácil defenderse, que entre comillas es bueno, y en ese sentido es importante invertir, como mínimo. Ahora, me parece que, como Ezequiel, sí es un momento para ser proactivo en términos de inversión, ya hay un poco más de claridad en un montón de sentidos, y después, al final del día, un poco lo decía Juan Carlos, al final, nadie sabe nada, ¿me entendés? Entonces, lo mejor que uno puede hacer es, en términos de inversión, es constantemente moverse, y alguna mala vas a sufrir en tu vida, seguro, algunas cuantas, seguramente, pero es mejor a veces estar activo y estar, digamos, moviéndose, colocando capital en distintos instrumentos, siempre diversificado, eso es lo más importante. Si uno se diversifica bien en varios instrumentos al mismo tiempo, respondiendo a la última parte de tu pregunta, es lo mejor que puedes hacer. Esa es la realidad, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? No sé vos cómo lo ves. No, y sobre todo evitar la tentación de creer que a través de buenas inversiones te puedes dar el lujo de dejar de trabajar. Totalmente. Bueno, iba a preguntar... Perdón, cuando yo fui a la facultad hace algunos meses, estudiábamos Ponzi. No tengo tiempo para hablar toda la historia. Después apareció Madoff, ¿viste? Ponzi murió preso, Madoff murió preso, ¿no es cierto? Hoy en el mundo hay 100 Madoff dando vueltas. Porque son los tipos que enroscan la víbora y enganchan a los idiotas que creen que cuando te ofrecen, digo cualquier cosa, 4% mensual en dólares te van a pagar. Yo le digo a cualquiera, perdón, si un tipo te ofrece 4% mensual, ni lo saludes, andá, picátela. Pero el ser humano tiene esta cosa de creer que le encontró la vuelta de no vivir, de vivir sin trabajar, ¿no? Y la emboca. Así que, por favor, resistan. Acá mi amigo dice que hay que estar todos los días entrando y saliendo. Bueno, esa es una alternativa. La otra alternativa, vos laburás
lo que te sobra, sí. Comprá algo, que sé cuánto, tirarlo en un cajón y olvídate y seguí laburando. Y en algún momento abrís ese cajoncito a ver qué hay, cosas por el estilo. O contratar los servicios de un especialista, no de un tipo que, ¿no? Un especialista, que es un profesional. Yo me acuerdo de un amigo mío que en algún momento administraba carteras. Un día le dije, a ver, vamos a hacer un símil. Yo soy un dentista y llego a tu oficina y digo, tengo $30.000. ¿Cuál es la primera pregunta que me haces? La primera pregunta que te hago es, ¿qué porcentaje de los $30.000 usted está dispuesto a perder sin infartarse? Si la respuesta es 0, termina la entrevista. Mucho gusto, píquesela. Si no es 0, hablamos. Entonces, ¿cómo es usted frente al riesgo? ¿Qué quiere? ¿No? Y entonces un profesional arma cartera, ¿no?, más conservadora. Eso es la profesionalidad, sabiendo que el mundo es incierto. Pero con algún profesional acotás acotás la fantasía. El rol de profesional es acotar, digamos, la fantasía. Sí, y acercar instrumentos de inversión que sean serios, ¿no? O sea, en esto que vos decías, ya cuando uno ve cosas que son exorbitantes en rentabilidad, sí. No existen. Las rentabilidades en el mundo son una. O sea, cuando uno va a un negocio, tenés negocios que tienen rentabilidad un poquito más alta que otra, obviamente, con otro grado de riesgo, entonces uno va de alguna manera arbitrando entre riesgo y rentabilidad. Pero las rentabilidades son estándar, ¿viste? Cuando vos ves algo que no, esto puede dar más un 50% anual, no existe. Eso seguro que no existe. O sea, digo, magos hay pocos, no sé, yo no conozco a ninguno. Así que en eso 100%. Y después lo que es fundamental, que lo decimos siempre, todo de la mano de profesionales, ¿no? O sea, ya sea si uno conoce la materia y es profesional, buenísimo, pero lo que no conozca, de la mano de profesionales. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hacen es reducir las probabilidades de fracaso, reducir el margen de error. No quiere decir que el profesional tiene la bola de cristal y sabe exactamente lo que va a pasar en el futuro. No, nadie lo sabe. Lo que vas a lograr es reducir las probabilidades de fracaso, aumentar las probabilidades de éxito, que es en definitiva lo más importante. Meterse en negocios o hacer movidas o transacciones que tengan la mayor probabilidad de éxito posible. Después, el resto, el destino dirá. Totalmente. Y bueno, y relacionado directamente con eso, ¿dónde creen que están invirtiendo los argentinos y a dónde le recomendarían a ustedes que se diversifiquen y puedan invertir? ¿Dónde creo que invierten los argentinos? Bueno, el argentino que hoy puede invertir, que no son todos, creo que está acostumbrado más que nada por su educación a invertir en instrumentos más palpables, básicamente el ladrillo, uno de los principales refugios de valor. Y hablo de la palabra refugio específicamente, porque es algo que no te pueden quitar. Estamos acostumbrados a que nos quiten los ahorros del banco, que nos especifiquen los dólares, que nos cambien bonos por pesos, pero la propiedad inmobiliaria es más difícil que me la saquen. Amén de que hay un público mucho más sofisticado que está acostumbrado a invertir desde plazos fijos, a fondos, acciones, pero no son tantos. Es un país que creo que comparado con otros no tiene un índice de cantidad de gente que hace inversiones más sofisticadas en comparación con otros países. Pasa que tampoco hay tantos vehículos acá como para hacerlos. Vos pensás que en otros países muchos apuestan a los fondos de pensión o seguro de retiro, y acá uno tiene con suerte la jubilación que le da el Estado. ¿En qué recomiendo? Yo siempre soy muy cuidadoso para dar recomendaciones, porque hay montones de espectros y, como se dijo muchas veces, la bola de cristal no la tiene nadie. Yo creo que uno tiene que analizar las inversiones en forma coherente con lo que piensa. De tal manera que si uno se equivoca, por lo menos se equivocó haciendo lo que creía que iba a hacer. Yo puedo poner un ejemplo. Yo puedo tener el pensamiento acertado o equivocado de que en los próximos 10 años o 20 años todo lo que es la movilidad va a seguir siendo cada vez más importante, o sea, aparte de los teléfonos móviles, autos a batería y otros dispositivos que requieran este tipo de baterías. A través de esta idea, yo la puedo bajar a lo concreto en múltiples aristas de inversión. Yo puedo, por ejemplo, comprar
acciones de empresas que fabriquen autos eléctricos autónomos, como Tesla o muchas otras. Puedo comprar commodities de litio. Puedo comprar acciones de proveedores o competidores. Y también en el mercado inmobiliario puedo invertir. Parece una paradoja invertir en movilidad en el mercado inmobiliario. Bueno, justamente todas estas fábricas están radicadas en algún lugar. En ciertas ciudades de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Hablo de Estados Unidos porque es el mercado que conozco. Uno puede ver que hay nodos de empresas en determinadas ciudades, en determinadas regiones de las ciudades, donde hay muchísima concentración de empresas tecnológicas que son de vanguardia. ¿Yo dónde invertiría? Invertiría ahí. Porque sé que tiene mucha más potencialidad. Obviamente no es una propiedad que yo voy a usar en el mientras tanto y que espero que se revalorice en 40 años siguiendo el ejemplo de Juan Carlos. Es simplemente una inversión y como eso lo tomo. Muchísimas gracias. Iván, ¿querés darnos tu visión? Sí, yo creo que, a ver, coincido, en toda la región vemos lo mismo. O sea, vemos que hay una conexión muy fuerte con el ladrillo. Siempre tenés un público que es un poco más sofisticado, que invierte en instrumentos más sofisticados, pero si uno lo compara con países más evolucionados, más desarrollados, y analiza el promedio de los portafolios de la gente, es tremenda la diferencia, ¿no? O sea, en Estados Unidos invertir en real estate es muy, muy raro, digamos, o sea, en el sentido la gente invierte allá mucho en real estate, pero está mucho más acostumbrada a invertir en fondos, en bonos, o sea, claro, no lo hace directamente. Sí, no lo hace directamente, invierte en el mercado y por ahí en el mercado a través del mercado invierte en compañías que están asociadas al real estate, obviamente, en REITs, es el caso de REITs, porque es un público ya mucho más sofisticado. En Argentina y en los países de Latinoamérica hay una costumbre mucho más apegada a la gente de invertir en activos reales que son y tienen comportamientos, a mi entender, muy interesantes. A mí, yo soy fanático, digamos, del real estate y del ladrillo porque me gusta la previsibilidad que tiene. Yo siempre digo, es como un elefante, va despacito, entonces es más fácil predecir, es más fácil, uno tiene más margen de maniobra para moverse en el tiempo porque todo va más despacio. Esa es mi creencia, ¿no? Pero también reconozco que hay un montón de instrumentos interesantes para invertir y lo que siempre trato de decir es diversificar su patrimonio y buscar profesionales que lo ayuden. Y en ese sentido me parece que diría que es lo principal siempre a tener en cuenta. Ir probando distintos instrumentos. También uno se tiene que sentir cómodo en donde invierte. O sea, por esto que decía Ezequiel, porque tiene que haber una lógica atrás. La lógica la tiene que compartir la persona que invierte. Es muy difícil que una persona invierta en algo que no entiende o que no entiende la lógica. Entonces, a veces es mucho más fácil entender los fundamentos de lo que estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en real estate, ¿en qué estoy invirtiendo? ¿Dónde vive la gente? ¿Estoy invirtiendo en donde trabaja la gente? ¿En donde va a comprar la gente en un shopping? Ok, es un fundamento. Estoy invirtiendo en movilidad, estoy invirtiendo en bonos, estoy invirtiendo en acciones de una empresa que hace qué, ¿no? Entonces me parece que eso está bueno también, siempre alinear un poco la lógica de la persona con la inversión. Y como habías dicho una vez también, de conocer quién está detrás, ¿no? de la inversión. Eso 100%. Muchísimas gracias. Juan Carlos. No le pidas demasiado a los inversores tampoco. Yo me acuerdo una vez, fuera de lo que estamos discutiendo, alguien proponía sacar el seguro de depósitos y decirle a cada ahorrista que tenía que investigar la calidad del banco al cual iba a hacer el depósito. Y yo que le dije, dejate de joder. El liberalismo extremo. Estaba pensando en mis tías. Sí. ¿Qué le vas a decir a mi tía? Va al banco a ver la cara del gerente. No. La vida es mucho más simple, menos mal. Yo me acuerdo que le escuché a un ingeniero / fabricante de un producto. Dijo, si el capitalismo demandara que los empresarios fuéramos tan inteligentes como Einstein y tan buenos como la Madre Teresa, estamos jodidos. ¿No? La cosa tiene que ser, ¿no? Tiene que funcionar mucho más. Y tenemos que decirle al inversor, y no te equivocaste.
metiste la pata, porque vos buscaste la mejor decisión y dices, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Por eso es importante que el tipo entienda que en esa inversión no le va la vida. Este es el tema. Si el tipo dice, agarro esta plata y en base a esto me juego la comida la semana que viene, ahí estamos sonando. Ahí estamos sonando. La base tiene que ser el laburo, la actividad, cosas por el estilo, y ahí estás guardando para urgencia, para los últimos años, cosas por el estilo, ¿no? Y como decía un gran economista italiano, Franco Modigliani, la herencia es un error de cálculo. Te moriste antes de gastarte todo y lo que te viene atrás, contentísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si alguno quiere agregar algo más. Estamos llegando al final de nuestra charla de Dividend Talks. Muchísimas gracias por estar, Juan Carlos. Te esperamos en una nueva edición. Desde ya, estás invitadísimo. Pero cómo no. Un y placer tenerte acá. Me han prometido masitas. ¿Vos crees que van a cumplir? Ahora después vamos a esa parte. Muchísimas gracias a todos, también por participar, Iván y Ezequiel. Los invitamos nuevamente a una nueva edición de Dividend Talks. Y si tienen ganas de saber un poco más de información sobre Dividends, pueden ingresar a nuestra web, que es dividends.com. Muchas gracias.